Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles fueron los últimos ajustes realizados por la resolución 223 del 2021 al protocolo de bioseguridad que deben adoptar las empresas en Colombia? Bueno, esta pregunta está relacionada con una nueva resolución, ¿sí?, de este año, la resolución 223 del 2021. Esta resolución, digamos que no derogó, sino que digamos que modificó algunas cosas de la resolución 666 del 2020, que es la resolución mediante la cual se establecen todos los protocolos de bioseguridad que en este momento estamos en la obligación de implementar debido a la contingencia en la que nos encontramos, ¿sí? Entonces, esta resolución planteada en la pregunta, esta resolución en este momento no ha, digamos, derogado la resolución 666. No, lo que hizo fue cambiarle algunas cosas, ¿sí?, y traer unas nuevas, digamos, protocolos, extender un poco las cosas, explicarlas de alguna forma mejor. Digamos que lo que más modificó esta resolución fue el anexo técnico, que es donde ya se establece de forma precisa cada uno de los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Es importante tener en cuenta esta resolución porque en nuestros sistemas de seguridad y salud en el trabajo nosotros tenemos que actualizarlo y nuestra matriz legal también tenemos que actualizarla. Entonces, esta resolución tenemos que incluirla dentro de nuestra matriz legal y actualizar nuestro sistema, ¿sí? Entonces, veamos qué cambios, ¿sí?, nos trajo esta resolución. La verdad es que les voy a hablar de los más importantes. Entonces, lo primero es que cambió el concepto que venimos manejando todo respecto a la distancia que tenemos que tener entre personas para evitar el contagio del COVID-19. En la resolución 666 se hablaba del distanciamiento social, en esta resolución ya se habla es del distanciamiento físico, ¿sí? Y dice que este distanciamiento físico debe de darse de por lo menos 2 metros entre las personas, tanto entre los trabajadores como entre las personas, digamos, que ingresan a la empresa o cuando yo voy a ingresar de pronto a un local comercial y demás, ¿sí? Algo que es importante digamos, mencionarles es que esta resolución no solamente habla, digamos, de protocolos que se deben de seguir en las empresas, sino que también nos habla de los protocolos que tenemos que seguir todos desde nuestras casas, desde cuando nosotros salimos, en las entidades bancarias, en los establecimientos abiertos al público y demás. E incluso nos habla de la obligación que tienen los trabajadores de, digamos, impartir dentro de sus casas que se lleven a cabo esos protocolos de bioseguridad, ¿sí? Entonces, listo, lo primero es que cambiamos el término, ya no se llama distanciamiento social, sino que se llama distanciamiento físico, ¿sí? Otra cosa que modificó la resolución es que se habla de que el empleador debe garantizar el distanciamiento del personal, de todo el personal, incluyendo el servicio de seguridad privada y los servicios generales. Ellos también tienen que entrar dentro de este distanciamiento social, pues para proteger de contagio y proteger sus vidas y demás, ¿sí? También adicionó un nuevo protocolo, una nueva exigencia que es la adecuada ventilación, debido pues a todo, digamos, las investigaciones que han habido sobre todo este tema del COVID-19. Pues nosotros en este momento sabemos un poquito más que hace un año, ya el COVID con nosotros cumplió un añito, ¿sí? Entonces nosotros sabemos un poquito más frente al contagio, frente a la enfermedad. De hecho, en este momento ya existe una vacuna, ¿sí? Pero es importante mencionar que el hecho de que existe una vacuna no quiere decir que ya la enfermedad se fue, la enfermedad todavía sigue, todavía faltan muchas personas por vacunarse y pues hay que seguir con todos estos protocolos para salir lo más antes posible de esta situación. Entonces, ¿qué nos trajo esta resolución? Nos dice que también
debido a todas esas investigaciones, también tenemos que tener en cuenta una adecuada ventilación, ¿sí? En el lugar en donde van a estar los trabajadores, tiene que intentarse que exista un intercambio de aire natural, evitar, digamos, esos aires o esos ventiladores que hacen que el aire como que se reutilice, sino tratar de que el aire salga y entre, ¿sí? Entonces se habla de que el lugar esté ventilado, que se puedan abrir un poco las ventanas, las puertas, ¿sí? Precisamente para que haya esa recirculación del aire. Y dice que se debe de evitar que grandes grupos de trabajadores estén en un lugar donde haya poca ventilación, ¿sí? Otra modificación que hizo esta resolución es la obligación de disponer espacios abiertos para el almuerzo y el refrigerio. Es decir, nosotros debemos tener a nuestros trabajadores frente a los alimentos y cuando ellos vayan digamos, a comer, que ellos tengan un sitio en donde ellos puedan ir a comer y que ese sitio procurar que sea abierto para que recircule el aire, ¿sí? Habla del uso de tapabocas todo el tiempo. El único momento en el que un trabajador se puede retirar el tapabocas es cuando éste va a comer. De resto, todo el tiempo debe tener su tapabocas, ¿sí? La ARL le impone la obligación de que la ARL tiene que asesorar a las empresas para definir cuáles son los elementos de protección personal adecuados para la actividad que realizan los trabajadores, ¿sí? No todos los trabajadores tienen los mismos protocolos, eso siempre depende pues de la actividad que vaya a realizar, si la persona tiene que atender público, en qué lugar va a realizar eso y demás. Otra situación, otra cosa que modificó, que nos trajo esta resolución, es que el trabajador debe el empleador debe de informarle a los trabajadores el uso correcto y el retiro correcto de los elementos de protección personal relacionados con el COVID-19. Es decir, el empleador tiene que decirles cómo hacer capacitaciones y demás para que ellos sepan cómo deben de ponerse el tapabocas, cómo deben de quitárselo, si usan caretas, bueno, todos los elementos de protección que ellos utilicen deben de tener como una adecuada capacitación para que estas personas pues no vayan a contagiarse en el retiro o en el uso de la utilización de esos elementos de protección personal, ¿sí? También nos dice esta resolución que para el caso de las personas que son mayores de 60 años o personas que tienen con comorbidades, ¿sí? Es decir, que tienen enfermedades preexistentes que ya se ha determinado que tienen un mayor riesgo a que hayan causas, digamos, fatales o graves cuando contraen el COVID-19. Entonces, para estas personas se establece que deben de utilizar el tapabocas quirúrgico. El tapabocas quirúrgico es ese tapabocas que nosotros vemos, que es el que utilizan en las clínicas, que es como azul y blanco, que viene con una tela, el que es desechable, ¿sí? Entonces, se recomienda que ellos utilicen ese. Sí se puede utilizar el tapabocas de tela, pero para las personas que les acabo de mencionar, mayores de 60 años y personas con comorbilidades, ellas se les recomienda mejor utilizar el quirúrgico que sea completamente desechable, sin reutilizarlo. Se habla de que el tapabocas solo se puede utilizar por el trabajador máximo 8 horas, ¿sí? Es decir, en una jornada laboral. Él no puede, digamos, al próximo día utilizar el mismo tapabocas. El empleador tiene que garantizar que el trabajador cada día utilice un tapabocas diferente, ¿sí? No puede reutilizar el mismo tapabocas. Por eso es que se ve que hay muchas empresas que para precisamente cumplir con esto, lo que hacen es que, digamos, le ponen los días de la semana en el tapabocas para que el trabajador use el tapabocas que es, y es una excelente, digamos, forma de garantizar que no se vaya a utilizar más de 8 horas el tapabocas. Algo, digamos, un poco, si se puede decir, novedoso de esta resolución es que nos habla sobre los tapetes para la desinfección de zapatos y ruedas. Dice que no se recomienda el uso de estos tapetes, ¿sí? Que no es necesario.
Porque para que eso efectiva, primero pues porque se ha determinado que no es, digamos, un gran foco de infección las suelas de los zapatos y las ruedas. Y segundo, pues porque no, digamos que la forma en la que se implementa pues no está haciendo realmente un efecto frente al contagio. Entonces, digamos que se elimina esa obligación de tener tapetes porque no es necesario. Otra cosa que nos habla es sobre todos los productos de desinfección que se utilizan, esos que nos aplican y esos que se le aplican al trabajador cuando ingresan o cuando salen, tienen que tener una ficha técnica y en donde se hable también de la seguridad del producto, es decir, de nosotros saber qué es lo que nosotros nos están aplicando en las manos. Y en esa resolución se habla de unos productos específicos que no pueden ser utilizados, digamos que por precisamente la seguridad de las personas. Se insiste en esta resolución que los mayores de 60 años, ¿sí? Se busque en lo posible que ellos realicen sus labores desde su casa, trabajo en casa, ¿sí? Para preservarlos y protegerlos de esta enfermedad. Los trabajadores deben de promover los protocolos en su familia, es decir, se habla de esa obligación del empleador también de hablar con sus hogar, en su hogar, en sus familias, para garantizar precisamente, digamos, que no haya contagios y demás. También se habla de garantizar el ingreso de personas que digamos que evitar que ingresen personas con temperatura de 38 grados o más, ¿sí? No se habla específicamente del uso de termómetros, ¿sí? Eso es algo que cambia. No dice termómetros como tal, dice que se debe garantizar el ingreso de personas con esa temperatura. Entonces ya el empleador, ya la empresa es la que debe de buscar las formas adecuadas para garantizar que efectivamente no ingresen personas con ese, digamos que con 38 grados de temperatura, ¿sí? Yo he visto que hay partes en donde están utilizando cámaras de calor y demás, bueno, sí, pueden utilizarlo, pero entonces sí tienen que garantizar, ese método que utilicen debe garantizar que no vaya a entrar alguien con fiebre a la empresa. Incluir en la capacitación de los trabajadores, recordemos que dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo debe de existir todo un plan de capacitación de los trabajadores. En esta resolución se habla de que se debe incluir dentro de esos temas todo lo que esté relacionado con los protocolos de bioseguridad, el riesgo, el autocuidado y todo lo que tiene que ver con el COVID-19 para precisamente evitar el contraer o el transmitir la enfermedad. Habla de que cuando la empresa, otra modificación que nos trae, es que cuando la empresa otorgue el transporte, ¿sí? Ese transporte tiene que procurar la circulación de aire, ¿sí? Evitar utilizar, digamos, aires acondicionados y tratar de bajar un poco las ventanas o las puertas, esas puertas de arriba, para que precisamente circule, digamos que el aire. Algo, digamos, novedoso es que se habla en esta resolución de que el seguimiento de una persona y el aislamiento de alguien que contraje, que digamos que es positivo para tener esta enfermedad, ya pasó de ser de 15 días a 10 días, o sea, ya se habla de que la persona que contrae la enfermedad debe de estar en aislamiento 10 días, ¿sí? Y que se le debe hacer su seguimiento, mirar en los últimos 10 días con qué personas estuvo, ¿sí? Salvo que una autoridad sanitaria amplíe el tiempo y le diga, no, esta persona no debe de ser 10 días, sino que deben de ser de tantos días. Es importante mencionarles que esos 10 días arrancan desde el momento en el que se tiene, digamos, el reporte positivo de la enfermedad o cuando la persona, digamos, desde el momento en el que se tienen las sospechas de que tiene COVID-19, y ahí arrancan los 10 días. En caso de que no exista incapacidad médica, esto es algo que aclaran en la resolución, los médicos deben de certificar que la persona está en aislamiento preventivo, pues para que eso lo puedan presentar en la empresa y no vayan a tener ningún inconveniente. El empleador debe notificar a la ARL sobre los casos sospechosos y los casos confirmados de COVID-19 en la empresa, ¿sí? Entonces, estos son algunos de las modificaciones que nos trajo esta resolución 223 del 2021. Es importante respetarlas, es importante incluirlas dentro de nuestra matriz legal e incluirlas dentro de nuestro sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, tanto para la protección de los trabajadores, de los contratistas, como también para la protección de los clientes en caso de que nosotros tengamos, digamos, la atención a público.